Atención participantes, dentro de 9 minutos daremos comienzo a la prueba final del Criterium en la categoría de 90 centímetros.
Pista cerrada en 2 minutos. Gala que du Picasso a la pista. Buenos días a todos, ya tenemos todo preparado para dar comienzo la prueba tercera calificativa y final de la prueba Criterium de 0,90. En pista, primer participante, Raven, montado por Mara Paz Gómez. Raven eliminado.
Y ya tenemos entrando en pista siguiente participante de la prueba, Aravita, montado por Gabriela León Leguía. Aravita eliminada. Siguiente participante en pista, Himawari, montado por Sandra Hernández Bugarín, que realiza su recorrido con 12 puntos acumulados. Ya tenemos en pista siguiente participante, Varedo Durru, montado por Adriana Hernáiz Sánchez, que realiza su recorrido con 8 puntos acumulados. Resultado de Himawari, 9 puntos totales, 8 sobre obstáculos, 1 por exceso de tiempo en un tiempo de 78 segundos 95 centésimas 7895, que finaliza su recorrido con 21 puntos.
Siguiente en pista, Bucanero 17,14%, montado por Fátima Barros Domínguez, realiza su recorrido con un total de 8 puntos acumulados. Resultado para Varedo Durrú, 0 puntos en un tiempo de 60 segundos 52 centésimas 6052, por lo que finaliza su campeonato con un total de 8 puntos. Siguiente en pista, Flash, montado por Sara Carreira Pasín, realiza su recorrido con 8 puntos acumulados. Resultado de Bucanero 17,14, 0 puntos en un tiempo de 60 segundos 76 centésimas 6076, por lo tanto finaliza el campeonato con un total de 8 puntos. Entrando en pista, siguiente participante, Epona, montado por Natalia Meiji de Comesaña, que realiza su recorrido con un total de 8 puntos acumulados. Resultado de Flash, 4 puntos en un tiempo de 59 segundos 26 centésimas 5926, por lo tanto finaliza el campeonato con un total de 12 puntos acumulados.
Tenemos en pista el caballo número 11 del orden de salida, Bellissimo SCS, montado por Marta Ouro López, que realiza su recorrido con un total de 4 puntos acumulados. Resultado para Epona, 4 puntos en un tiempo de 56 segundos, 34 centésimas, 5-6-3-4, lo que hace que finalice el campeonato con un total de 12 puntos acumulados. Bellissimo eliminado. Siguiente participante en pista, Duque, montado por Deyene Arroyo Vázquez. Realiza su recorrido con un total de 4 puntos acumulados.
Siguiente en pista, Gala FT, montado por Aitana López Marcilla, realiza su recorrido con un total de 4 puntos acumulados. Resultado de Duque, 4 puntos en un tiempo de 69 segundos 94 centésimas, 6.994, lo que hace que finalice el campeonato con un total de 8 puntos acumulados. Siguiente en pista, Roque Atito, montado por José Andrés Graña Pena, que realiza el recorrido con un total de 4 puntos acumulados. Resultado para Gala FT, 4 puntos en un tiempo de 72 segundos 7 centésimas, 7207, lo que hace que termine el campeonato con un total de 8 puntos acumulados. Siguiente en pista, Helioterma HZ. No, corregimos. Siguiente en pista, Living Valerier Z, montado por Alba Otero. Hermida realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado para Roque Atito, 0 puntos en un tiempo de 63 segundos 41 centésimas, 63, 4-1. Acaba el campeonato con un total de 4 puntos acumulados.
Sí. Siguiente en pista, Ulises, montado por Daniela Couñago Choren, realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado para Living Valerier Z, 0 puntos en un tiempo de 56 segundos 9 centésimas, 5609, que la coloca primera en la clasificación provisional de esta prueba y finaliza el campeonato con 0 puntos acumulados. Entrando en pista, Cadence Band Benehoff, montado por Marta Torres Aroca, también realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado para Ulises, 12 puntos en un tiempo de 58 segundos 36 centésimas, 5836, lo que hace que finalice el campeonato con un total de 12 puntos acumulados. Sí. Resultado de Kandan Band Benehoff, 0 puntos en un tiempo de 63 segundos 31 centésimas, 6331, lo que hace que acabe el campeonato sin puntos acumulados. Entrando en pista, Ópera, montada por Ainhoa Freire Esmorís, que también realiza su recorrido sin faltas acumuladas.
ya entrando en pista, último participante de la prueba de calificativa y final de la altura de 0,90 Berrinche, montado por Elena Seoane Dertinopoulos. Entrando. Resultado de Ópera, 0 puntos en un tiempo de 57 segundos 56 centésimas, 5-7, 5-6, lo que hace que termine el campeonato con un total de 0 puntos acumulados. Y resultado de Berrinche, 4 puntos en un tiempo de 52 segundos 81 centésimas, 5-2, 8-1. Finaliza el campeonato con 4 puntos acumulados. Clasificación provisional de la prueba del día de hoy que acaba de finalizar. En tercer lugar, Varedo Durrú, montado por Adriana Hernay Sánchez. En segundo lugar, Ópera, montado por Ainhoa Freire Esmorís. Y en primer lugar, Living Valeria Erceta, montado por Alba Otero Hermida. Clasificación del Campeonato Gallego de Salto de Obstáculos, prueba Criterium de 0,90, medalla de bronce, Kadant van Bengenhoff, montado por Marta Torres Aroca, medalla de plata, Ópera, montado por Ainhoa Freire Esmorís, y medalla de oro, Living Valeria Erceta, montado por Alba Otero Hermida.
Y tenemos ante ustedes las mejores clasificadas de la prueba del día de hoy que acaba de finalizar, prueba Criterium altura 0,90. Hace entrega de los premios Gonzalo Utrán en representación de la Federación Hípica Gallega. En tercer lugar, Varedo Durru, montado por Ariadna Hernáin Sánchez. En segundo lugar, Ópera, montada por Ainhoa Freire Esmorís. Y ganadora de la prueba del día de hoy, Living Barelier Z, montado por Alba Otero Hermida. Enhorabuena a las 3 amazonas y por favor una vuelta de honor a la pista.
Y ya tenemos entrando en pista primer participante de la tercera calificativa y final de la prueba Criterium de metro. Se trata de Rosa 2, montado por Lara Bouza López. Rosa 2 eliminada. Siguiente en pista, Dolce de Gos, montado por Noa García González, realiza su recorrido con un total de 12 puntos acumulados. Siguiente en pista, Al Pacino Z, montado por Paula Argüelles Fernández, que realiza su recorrido con un total de 10 puntos acumulados. Resultado de Dolce de Gos, 4 puntos en un tiempo de 67 segundos 48 centésimas 6748, lo que hace que termine su campeonato con un total de 16 puntos acumulados.
Siguiente en pista, Diva de líder, montado por Ainhoa Carrera Chantada. Realiza su recorrido con un total de 9 puntos acumulados. Resultado para el Pacino Z, 0 puntos en un tiempo de 65-51-65-51. Lo que hace que termine el campeonato con un total de 10 puntos acumulados. Diva de líder eliminado. Siguiente en pista, Alhambra, montado por Jesús Ángel Novo Zapico. Realiza el recorrido con un total de 8 puntos acumulados. Alhambra eliminado. Y ya entrando en pista, siguiente participante de la prueba de metro, Isis Jar, montado por Claudia Porto Carro, realiza su recorrido con un total de 8 puntos acumulados. Isis Jar se retira. Por favor, personal de vista, el obstáculo número 1.
Siguiente participante en pista, Rolo de Lontanal, montado por Sola. Siguiente en pista, Sola, montado por Adrián García Prieto, realiza su recorrido con 4 puntos acumulados. Siguiente en pista, Rolo de Lontanal, montado por Sofía Pereiro. Lorenzo realiza su recorrido con un total de 4 puntos. Resultado para Sola, 0 puntos en un tiempo de 58 segundos 37 centésimas 58 37, lo que hace que termine el campeonato con un total de 4 puntos acumulados. Resultado de Rolo de Lontanal, 16 puntos en un tiempo de 77 segundos 53 centésimas 7753, lo que hace que termine el campeonato con un total de 20 puntos acumulados.
Ya tenemos en pista, siguiente participante, abanderado MZ, montado por Aisha Monroy Rubio. Realiza su recorrido con un total de 4 puntos acumulados. Entrando en pista, siguiente participante, Remondo de Olid. ANR, montado... No, perdón, Quotender. Siguiente en pista, Quotender, montado por Judith Loper Cortizas, que realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado para abanderado MZ, 0 puntos en un tiempo de 55 segundos 16 centésimas, 5.516, que lo coloca primero en la clasificación provisional de esta prueba y hace que termine el campeonato con 4 puntos acumulados. Resultado provisional de la prueba del día de hoy de metro. En tercer lugar, Al Pacino Z. En segundo lugar, Sola. Y en primer lugar, abanderado MZ. Siguiente en pista, Remondo de Olid, montado por Ana Alonso. Expósito realiza su recorrido con un total de 4 puntos acumulados. Resultado de Quotender, 4 puntos en un tiempo de 67 segundos 71 centésimas, 6771, lo que hace que termine el campeonato con un total de 4 puntos acumulados.
Resultado de remonto de Olid, puntos totales 11, 4 sobre los obstáculos, 7 por exceso de tiempo, en un tiempo de 84 segundos, 81 centésimas, 8-4, 8-1, lo que hace que termine el campeonato con un total de 15 puntos acumulados. Siguiente en pista, Colio montado por Inés Rodríguez Arias. Realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado de Colio, 0 puntos en un tiempo de 56 segundos, 12 centésimas, 5-6-1-2. Lo coloca segundo en la clasificación provisional de la prueba del día de hoy y termina el campeonato sin faltas acumuladas. Siguiente en pista, Nippon HT, montado por Lucía Tilbe Veraza. Realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Siguiente en pista, Druida Dos Vales, montado por Inés Sanjurjo Teijeiro, realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado para Nippon, 8 puntos en un tiempo de 53 segundos 57 centésimas, 5-3-5-7, lo que hace que termine el campeonato con 8 puntos acumulados.
Siguiente en pista, Medallo Du, montado por David Lobato Vieite. Realiza el recorrido sin faltas acumuladas. Resultado de Druida Dos Valles, 4 puntos en un tiempo de 61 segundos, 13 centésimas, 6-1, 1-3, lo que hace que termine el campeonato con un total de 4 puntos acumulados. Siguiente en pista, Darko de Seagout, montado por Valeria León Leguía, que también realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado de Medallo Du, 4 puntos en un tiempo de 59 segundos 38 centésimas, 5-9, 3-8, lo que consigue acabar el campeonato con un total de 4 puntos acumulados. Y ya en pista, último participante de la prueba de metro de hoy, Godes, montado por Sara Bernárdez Caballo. También realiza su recorrido sin puntos acumulados. Resultado de Darko de Seagout, 0 puntos en un tiempo de 51 segundos, 98 centésimas, 5-1, 9-8. La colocan primera en la clasificación provisional del día de hoy y acaba el campeonato con 0 puntos.
Y resultado de Godes, 8 puntos en un tiempo de 55 segundos, 65 centésimas, 5-5, 6-5, lo que hace que termine el campeonato con un total de 8 puntos acumulados. Clasificación provisional de la prueba del día de hoy que acaba de finalizar. En tercer lugar, Coolio. En segundo lugar, Abanderado MZ. Y en primer lugar, Darko de Seigauts. Cuando estén disponibles a pista de concurso a realizar la entrega de premios. Y resultado del Campeonato Gallego Salto de Obstáculos, prueba Criterium de altura metro, medalla de bronce, Abanderado MZ montado por Aisha Monroy Rubio, medalla de plata, Coolio montado por Inés Rodríguez Arias y medalla de oro, Darko de Seigauts montado por Valeria León Leguía. Ya tenemos ante ustedes las mejores clasificadas de la prueba del día de hoy. En tercer lugar, Coolio, montado por Inés Rodríguez Arias. Hace entrega del premio Gonzalo Utrán en representación de la Federación Hípica Gallega. En segundo lugar, Abanderado MZ, montado por Aisha Monroy Rubio. Y ganadora de la prueba del día de hoy, Darko de Seigauts, montado por Valeria León Leguía. Enhorabuena a estas tres amazonas y por favor cuando puedan una vuelta de honor a la pista.
Pista abierta para la inspección conjunta de la prueba Criterium Metro 10 y Metro 20. 15 minutos disponibles.
Atención, participantes, dadas las condiciones meteorológicas y la previsión de tiempo, que en la previsión dentro de 20 minutos va a caer un aguacero importante, lo primero que vamos a hacer es esta prueba a partir de las 2, parece que mejora y tenemos una ventana como de hora y media y vamos a intentar finalizar todas las categorías que podamos. Esta prueba queda interrumpida o no comenzada y a las 2, en función de cómo se comporte la pista y la climatología, decidiremos sobre esa prueba. Tenemos que ir prueba a prueba, es una situación muy indecisa y es el tiempo. Entonces esta prueba se retrasa al menos hasta las 2, la previsión de tiempo no es buena y a las 2 confirmaremos la decisión que sea.
Por favor, las personas que están revisando la pista tienen que abandonarla. Gracias.
Atención participantes, dado el estado de la pista, no hay peligrosidad, la previsión es que no va a llover, por lo tanto, a las 2:15 comenzaremos la prueba de metro 10. En caso de que las condiciones empeoren, se irá valorando dado la situación extraordinaria. La prueba de metro 10 dará comienzo a las 2:15. Atención participantes, si algún participante quiere volver a inspeccionar la pista, está permitido hacerlo. Repetimos que la prueba de metro 10 dará comienzo a las 2:15. El resto de las pruebas se irá viendo una por una.
Atención participantes, 7 minutos para dar comienzo la prueba de metro 10.
La pista está cerrada. Daremos comienzo a la prueba tercera calificativa y final de Criterium Metro 10 en 2 minutos. Cuando esté disponible, Pedrito, a la pista. Y ya tenemos entrando en pista primer participante de la prueba de hoy, tercera calificativa y final de la prueba Criterium Metro 10. Se trata de Polter, montado por Miguel Taboada Castiñeiras.
Entrando en pista, siguiente participante de la prueba, Hacker, montado por Sandra Cham Vázquez, que realiza su recorrido con 12 puntos acumulados. Siguiente en pista, Dorman SS, montado por Juan Jesús Balay García. Realiza su recorrido con 8 puntos acumulados. Resultado para Hacker, 5 puntos totales, 4 sobre obstáculos, 1 por exceso de tiempo en un tiempo de 72 segundos, 59 centésimas, 7-2, 5-9. Acaba el campeonato con un total de 17 puntos acumulados. Rectificamos, en el siguiente jinete en pista, Estateira, montado por Alba García Trinidad. Realiza el recorrido también con 8 puntos acumulados. Siguiente en pista, Star JGF, montado por Aroa Pernas Carballo, realiza su recorrido con un total de 8 puntos acumulados. Resultado de Estateira, 8 puntos en un tiempo de 56 segundos, 80 centésimas, 5-6, 8-0, lo que hace acá el campeonato con un total de 16 puntos acumulados.
Siguiente en pista, Gotham Calisto, montado por Julián Alneiros. Quintiana realiza su recorrido con un total de 4 puntos acumulados. Resultado de Star JGF, 0 puntos en un tiempo de 55 segundos 28 centésimas 5528. Acaba el campeonato con un total de 8 puntos acumulados. Entrando en pista, siguiente participante de la prueba Activity JGF, montado por Adriana Fernández Freire. Realiza su recorrido con 4 puntos acumulados. Resultado para Gotham Calisto, 4 puntos en un tiempo de 59 segundos 98 centésimas 5998, lo que hace que acabe el campeonato con un total de 8 puntos acumulados. Siguiente en pista, Neytiri JGF, montado por Candela López Gallego, que realiza su recorrido con 4 puntos acumulados. Resultado para Activity JGF, 4 puntos en un tiempo de 63 segundos 44 centésimas 6344, lo que hace que acabe el campeonato con un total de 8 puntos acumulados. Neytiri eliminado.
Siguiente participante en pista, Poliana, montado por Jessica Pérez Damea. Realiza su recorrido con un total de 4 puntos acumulados. Resultado de Poliana, 4 puntos en un tiempo de 57 segundos, 43 centésimas, 5,743, lo que hace que acabe el campeonato con un total de 8 puntos acumulados.
Entrando ya en pista, siguiente participante de la prueba, Galliard JH, montado por Iván Larín Kuznetsov. Realiza su recorrido con un total de 4 puntos acumulados. En pista, Mabea, montado por Uxía Castro y Jan, realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado de Galliard, Diadem Dulois. En pista, Diadem Dulois, montado por Lara Carreira Diz, que también hace su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado de Galliard JH, 0 puntos en un tiempo de 58 segundos 91 centésimas, 5891, lo colocan segundo en la clasificación provisional de la prueba de hoy y finaliza el campeonato con un total de 4 puntos. Siguiente en pista, Pupe de Lluet, montado por Héctor Vidal Kuhn. También realiza su recorrido sin faltas acumuladas y resultado para Diadem Dulois, 4 puntos en un tiempo de 54 segundos 68 centésimas, 5468. La colocan tercera en la clasificación provisional de la prueba de hoy y termina el campeonato con un total de 4 puntos.
Y ya en pista, último participante de la prueba Criterium Metro 10 de hoy, Ivette La Loba, montado por Iria Rodríguez Suárez, que también realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Resultado de Pupe de Lluet, 8 puntos en un tiempo de 65 segundos, 79 centésimas, 6579, lo que hace que acabe el campeonato con un total de 8 puntos. Resultado de Ivette La Loba, 4 puntos en un tiempo de 54 segundos, 21 centésimas, 5421, que la colocan tercera en la prueba de hoy y acaba el campeonato con un total de 4 puntos. Clasificación provisional de la prueba que acaba de finalizar, la final Criterium de Metro 10. En tercer lugar, Ivette La Loba. En segundo lugar, Gayar JH. Y en primer lugar, Star JGF. Clasificación en cuanto a medallas de la prueba Criterium Metro 10, bronce, Gayar JH, montado por Iván Larín Kuznetsov, plata, Diadem Duluag, montado por Lara Carreira Idiz, y el oro para Ivette La Loba, montado por Iria Rodríguez Suárez.
Repetimos, ganadores de la prueba del día de hoy, que pueden venir a la pista de concurso a recibir la medalla, la condecoración, serían en tercer lugar Ivette la Loba, segundo lugar Gallar y ganadora de la prueba del día de hoy, Star JGF. Ya tenemos ante ustedes los mejores clasificados de la prueba que acaba de finalizar, Criterium Metro 10. Procedemos a la entrega de condecoración. En tercer lugar, Ivette la Loba, montado por Iria Rodríguez Suárez. Hace entrega del premio Alicia da Costa en representación del jurado de campo. En segundo lugar, Gallar JH, montado por Iván Larín Kuznetsov. Y ganadora de la prueba del día de hoy, Star JGF, montado por Aroa Pernas Carballo. Enhorabuena a los tres y cuando puedan, una vuelta de honor a la pista. Cinco minutos. Cinco minutos para dar comienzo a la prueba de metro 20.
Atención participantes, en el día de hoy no va a haber la prueba de veteranos. Ya tenemos todo listo para dar comienzo la tercera calificativa de Metro 20. En pista, el primer participante de la prueba, Conan SFM, sale a pista con 16 puntos y lo monta el Inban Dimban Lung.
En pista, Chamal Duter número 2 lo monta Iria Sobrino, sale a pista con 16 puntos hasta el momento. Conan SFM, 12 puntos, 64 segundos, 67 centésimas, puntos totales del campeonato 28. En pista, Liverpool Barelier Z, montado por Marta Casteleiro, Chamal Duter, 8 puntos, 68 segundos, 72 centésimas, puntos acumulados 24. Liverpool Barelier sale a pista con 16 puntos hasta el momento. Liverpool Barelier sin falta, 64 segundos, 87 centésimas, 6487. Finaliza el campeonato con un total de 16 puntos. En pista, Carla Fernández Manso, que monta a Baluchaco de Jarsay, sale a pista con 12 puntos acumulados.
Tenemos en pista a Ignacio Rodríguez Ponce, que monta Artiste Deauville. Baluchaco, 14 puntos, 77 segundos 41 centésimas, puntos totales del campeonato, 26. Artiste Deauville, 4 puntos, 67 segundos 4 centésimas, puntos totales del campeonato, 12. En pista el número 9, Alejandro Rey, que monta Talamaca, sale a pista con 8 puntos acumulados hasta el momento. Talamaca, 4 puntos, 61 segundos 4 centésimas, 6104, puntos totales del campeonato, 12. Entrando en pista el número 10 de orden de salida, Pedro Barros, que monta Famous Dos Fidalgos. Sale a pista con 4 puntos acumulados hasta el momento.
Famous 2 Fidalgos, sin falta 58 segundos, 90 centésimas, puntos totales del campeón de la Copa 4. Por lo tanto, medalla de oro de la Copa en la categoría de 1 a 20. Medalla de plata Talamaca y medalla de bronce Artist. Clasificación provisional de la prueba: primero Liverpool Barelier, segundo Famous 2 Fidalgos y tercero Talamanca. Estos 3 participantes a la pista, por favor, para la ceremonia de entrega de trofeos. Liverpool, Famous y Talamaca a la pista. Ya tenemos ante ustedes los 3 mejores clasificados en la prueba del día de hoy de Metro 20. En tercer lugar, Talamaca, montado por Alejandro Rey Salgueiros, hace entrega del premio Adrián Contreras en representación de este jurado de campo. En segundo lugar, Famous 2 Fidalgos, montado por Pedro Barros Ansedes. Y ganadora de la prueba del día de hoy, Liverpool Valerier Z, montado por Marta Casteleiro García Matres. Enhorabuena a los 3 y rogamos una vuelta de honor a la pista.
Pista abierta para su inspección, prueba conjunta, alevines e infantiles. Disponen de 15 minutos.
Pista cerrada. La prueba de alevines dará comienzo en 2 minutos. Y ya tenemos entrando en pista a la primera participante de la tercera calificativa y final de alevines. Se trata de Catalina García Rodríguez montando a Candela R. Va a realizar su recorrido con un total de 16 puntos acumulados. Y ya en pista, siguiente participante, Casanova Luisel, montado por Jacobo Fontán Méndez, que realiza su recorrido con 4 puntos acumulados. Resultado para Candela R, 4 puntos en un tiempo de 63 segundos 16 centésimas, 6-3.
1.6, por lo tanto termina su campeonato con un total de 20 puntos. Y resultado de Casanova Loisel, 0 puntos en un tiempo de 64 segundos, 39 centésimas, 6.439, por lo tanto acaba el campeonato con un total de 4 puntos. Y ya tenemos en pista a Jerry, montado por Axel Hernández Folgueira, que realiza el recorrido con un total de 4 puntos acumulados. Silencio. Entrando en pista, siguiente participante de la prueba, Carla Columna, montado por María González Blanco, va a realizar su recorrido con 4 puntos acumulados. Resultado de Jerry, 4 puntos en un tiempo de 63 segundos, 23 centésimas, 6.3, 2.3, lo que hace que acabe el campeonato con un total de 8 puntos acumulados.
Atención participantes, la entrega de premios de esta prueba del día de hoy se hará al terminar la prueba. Resultado de Carla, columna 8 puntos en un tiempo de 62 segundos 72 centésimas 6272, por lo tanto termina el campeonato con un total de 12 puntos acumulados. Y ya entrando en pista, último participante de la prueba de alevines, F1 Boy H, montado por Emma Pérez Estraviz. Realiza su recorrido sin faltas acumuladas. Y F1 Boy H, 0 puntos, tiempo de 64.01, lo que la coloca tanto primera en la prueba clasificatoria de hoy y oro en el campeonato.
Resultado de la prueba del día de hoy que acaba de finalizar. En tercer lugar, Candela R, montado por Catalina García Rodríguez. En segundo lugar, Casanova Loisel, montado por Jacobo Fontán. Y en primer lugar, Fonboy, montado por Emma Pérez Estraviz. Rogamos a estos 3 participantes acudan a la pista de concurso a recibir el premio. Y resultado del campeonato gallego en categoría alevines: bronce, Axel Hernández Folgueira con Jerry; plata, Jacobo Fontán Méndez con Casanova Loisel; y oro, Emma Pérez Estraviz con Fonboy H. Recordamos a los participantes: Catalina, Jacobo, Emma, acudan a la pista de concurso para la entrega de premios de la prueba del día de hoy. Y ya tenemos ante ustedes los 3 mejores clasificados de la prueba de alevines del día de hoy. En tercer lugar, Candela R, montado por Catalina García Rodríguez, hace entrega del premio Gonzalo Utrán, vicepresidente de la Federación Hípica Gallega. En segundo lugar, Casanova Loisel, montado por Jacobo Fontán Méndez. Y ganadora de la prueba del día de hoy, Fonboy H, montado por Emma Pérez Estraviz. Enhorabuena a los 3 y cuando puedan una vuelta de honor a la pista.
Atención participantes, 10 minutos para comenzar la prueba de infantiles.
Y ya tenemos en pista primer participante de la prueba del día de hoy de tercera calificativa y final infantiles. Río de la Cruz, montado por María Otero Jiménez, que realiza su recorrido con un total de 16 puntos acumulados. Entrando en pista, siguiente participante, Vieito das Torres, montado por Hugo Carro Fervenza, realiza su recorrido con un total de 16 puntos acumulados. Resultado de Río de la Cruz, 8 puntos en un tiempo de 70 segundos, 12 centésimas, 7:012, por lo tanto termina el campeonato con un total de 24 puntos acumulados. Pelayo, por favor, espera un minuto que estamos recuperando la pantalla. Gracias. El tiempo concedido de la prueba son 70 segundos y en Río de la Cruz tiene 8 más 1 de exceso de tiempo, 9 en 70 segundos, 12 centésimas. En pista Áscaro, montado por Pelayo González Sánchez.
Menudo recorrido de Petu, ni un solo derribo en todo el fin de semana, 0 puntos por lo tanto. Medalla de oro del campeonato gallego Pelayo González Sánchez, pero no se muevan porque tenemos un desempate para la medalla de plata. La medalla de plata desempatará Stavenhof Cambigut y Voilà, la señorita de Busalén. El desempate dará comienzo dentro de 8 minutos. Clasificación provisional de la prueba. Primero Stavenhof Cambigut, segundo Vieito y tercero Ascaro LP. Atención participantes, a pesar de los parones que vaya marcando la planificación del día de hoy, vamos a intentar ajustar el tiempo lo máximo posible para intentar recuperar tiempo.
Repetimos que vamos a intentar acercarnos lo máximo posible al horario establecido, con lo cual los parones que hay entre pruebas de cambio de pista, si conseguimos acelerarlo, lo haremos. Repetimos, vamos un poco contra reloj, con lo cual intentaremos acercarnos lo máximo posible al horario previsto. Tiempo concedido el desempate, 55 segundos. El desempate será obstáculos números 2, 3, 4, 5. Del 5 salimos al 13, que es un Oxer con bidet, 8A, 8B y 1. Repetimos, obstáculos del desempate, números 2, 3, 4, 5, 13, 8A, 8B y 1. Ya tenemos entrando en pista al primer participante del desempate. Viene desde Ferrol, monta en el club Eco al Alma. Irene Suárez Quintela, que monta a Stavenhof Cambiwood. Desempate por la medalla de plata del 43º Campeonato Gallego en la categoría de infantiles.
Un aplauso, por favor. Finaliza su participación en el campeonato Irene Suances con Stavenhof Cambigut, pero todavía está la medalla de plata en juego. Entrando el siguiente participante, viene del Club Hípico Los Porches. Voilà, la señorita de Busalén, lo monta Macarena Moreno Fontela. Sin falta, 46 segundos, 23 centésimas, medalla de plata de la categoría de infantiles. Voilà, la señorita de Busalén, montado por Macarena Moreno Fontela. Medalla de bronce, Stavenhof Cambigut, montado por Irene Suánchez Quintela. Vamos a proceder a la ceremonia de entrega de trofeos de la prueba. Tercer clasificado, Áscaro LP, montado por Pelayo González. Segundo clasificado, Vieito das Torres, montado por Hugo Carro. Y primer clasificado, ganador de la prueba y medalla de bronce, además, Stavenhof Cambigut, montado por Irene Suances. Por lo tanto, estos tres participantes a la pista para la ceremonia de entrega de trofeos. Ante ustedes, los jinetes y amazonas mejor clasificados de la tercera calificativa de infantiles. Tercer clasificado, Stavenhof Cambigut, tercer clasificado, Áscaro LP, montado por Pelayo González.
Hace entrega del trofeo la señorita Isabel Lavandeira, acompañado de don Gonzalo Outrán en representación de la Federación Hípica Gallega. Segundo clasificado, Vieito das Torres, montado por Hugo Carro Fervenza. Y primer clasificado, ganador de la prueba, Stavenhof Cambigut, montado por Irene Suárez Quintela. Y yo que un aplauso, por favor. Su último recorrido en el campeonato gallego. Enhorabuena a los tres y rogamos una vuelta de honor. Recordamos a todos los participantes que, tal y como está establecido en el reglamento, la ceremonia de entrega de medallas será a caballo.
Pista abierta para inspección conjunta, prueba juveniles y adultos. Tiempo 15 minutos.
Pues ya tenemos todo listo para dar comienzo la tercera calificativa, prueba final del 43º Campeonato Gallego de Salto de Obstáculos. Está entrando en pista la amazona del Centro Ecuestre Atlántico. Luciano Z lo monta Olivia Gómez. Luciano 4.79 segundos, 53 centésimas, 7953. Entrando en pista el número 3 de orden de salida, número 4 de orden de salida, Saray Piñeiro Giraldo. Monta en el Club Hípico JC y monta New Generation Van et Elshoff. New Generation 16.73 segundos, 77 centésimas.
Entrando en pista, el número 5 de orden de salida, Gandalf. Monta en el Team Pelecho y lo monta Daniela Rodríguez Ibáñez. Sale a pista con 16 puntos acumulados hasta el momento. Qué recorrido Gandalf sin penalidades, 79 segundos 23 centésimas, por lo tanto ya tenemos tiempo a batir para la prueba. En pista otro jinete del Team Pelecho, Blue Velvet, sale a pista con 8 puntos acumulados y lo monta Lucas Barcia Iglesias. Blue Velvet 4.77 segundos 37 centésimas. Puntos del campeonato 12. En pista número 7 de orden de salida. Su entrenador es Jesús Bamonte. Gypsy Cardento lo monta Elena Vázquez Arrojo y sale a pista con 8 puntos acumulados hasta el momento.
Gypsy Cardento, 4 puntos, 81 segundos, 50 centésimas. Finaliza el campeonato con 12 puntos. Tenemos en pista al jinete que monta en Roy Calvino Sport Horses, Zelandera PS, lo monta Pau Vázquez Cadena y sale a pista también con 8 puntos acumulados hasta el momento. Zelandera, 8 puntos, 72 segundos, 54 centésimas. De momento tenemos un resultado con 49 puntos, 2 con 12 puntos y 2 con 16. Entrando en pista el número 9 de orden de salida, jinete del Club Establos Vigo. Sale a pista con 8 puntos acumulados Santiago Reverendo López, que monta a L'Hermès de Muce.
L'Hermes de Muce, 2 derribos, 8 puntos, por lo tanto 72 segundos, 88 centésimas. Puntos totales del campeonato, 16. En pista, la amazona del Club Hípico Sansolis sale a pista con tan solo 6 puntos acumulados hasta el momento. Chaquerato NDPZ montado por Catusa González Montero. Chaquerato NDPZ 4.7599, puntos totales del campeonato 10, lo que garantizan que al menos, en el peor de los casos, será medalla de plata. Un aplauso, por favor. Pero bueno, nos queda todavía un participante, el participante mejor clasificado hasta el momento. Viene del Team Coronel, Gonzalo Criado Constenla, que monta a Natal. Sale a pista con 4 puntos. Silencio. Silencio. Natal 12 puntos, 73 segundos, 53 centésimas, por lo tanto finaliza el campeonato con 16. Por lo tanto tenemos un desempate para la medalla de plata. Tenemos un desempate para la medalla de plata que será Blue Velvet en primer lugar y Gypsy Cardento.
Y digo yo que qué menos que felicitar a la campeona gallega de la categoría de juveniles, Chaquerato NDPZ, montado por Catusa González. Clasificación provisional de la prueba que acabamos de finalizar. Primer clasificado, Gandalf. Segundo, Chaquerato. Y tercero, Blue Velvet. Entrega de trofeos al finalizar el desempate. El desempate dará comienzo dentro de 10 minutos. 10 minutos para dar comienzo el desempate.
Entrando en pista, el primer participante de juveniles desempata por la medalla de plata. Monta por el Team Pelecho. Un aplauso, por favor. Blue Velvet montado por Lucas Barcia. Sin falta, 39 segundos. 90 centésimas. ¿Qué cara ha puesto la medalla Lucas? ¿Qué cara la ha puesto? Pero si alguien la puede batir, la amazona entrenada por Jesús Bamonde. ...39 segundos, 90 centésimas... es donde ha parado el crono Lucas. En pista, Gypsy Cardento lo monta Elena Vázquez Arrojo. Tiempo a batir, 39 segundos, 90 centésimas. 3990, 3719, 3719. Medalla de plata del 43º concurso de salto de obstáculos en la categoría de juveniles. Gypsy Cardento con la gran Elenita Vázquez Arrojo. Un aplauso. Medalla de bronce, lo intentó hasta el final. Blue Velvet del Team Pelecho, montado por Lucas Barcia Iglesias. Clasificación provisional de la prueba. Tercer clasificado, Blue Velvet. Segundo clasificado, Chaquerato NDP. Y primer clasificado, Gandalf. Por lo tanto, estos tres participantes a la pista, por favor, para la ceremonia de entrega de trofeos.
Y ya tenemos ante ustedes los 3 mejores clasificados de la prueba juveniles que acaba de finalizar. En tercer lugar, Blue Velvet, montado por Lucas Barcia Iglesias. Hace entrega del premio Adrián Contreras en representación de este jurado de campo. En segundo lugar, Chaquerato NDPZ, montado por Katusha González Montero. Y ganadora de la prueba juveniles del día de hoy, Gandalf, montado por Daniela Rodríguez Ibáñez. Enhorabuena a los 3 participantes. Y cuando puedan, rogamos una vuelta de honor a la pista.
Pues en breves instantes va a dar comienzo esta tercera calificativa del 43º Campeonato Gallego de Salto de Obstáculos. Está en pista el jinete del Club Hípico Afauteza, Guillermo Arauja, monta Chef d'Equipe y sale con 22 puntos acumulados hasta el momento. Chef d'Equipe 4 puntos, 76 segundos 51 centésimas. Puntos del campeonato 26. Y tenemos entrando en pista al primer de los representantes del Centro Ecuestre Atlántico, que de hecho era una amazona que es joven jinete y ha subido de categoría para disputar en la categoría de adultos este campeonato gallego. En pista, Nairobi sale a pista con 20 puntos, lo monta Candela Suárez Torres.
Nairobi, sin opciones en el campeonato, opta por retirarse. Y tenemos entrando en pista al jinete del club hípico, Marco Das Pías. Sin duda el mayor ganadero de caballos de deporte de España. En pista, Obolensky JGF. Sale con 8 puntos acumulados y lo monta Javier González Fraga. Obolensky, 4.74 segundos, 94 centésimas, 7494. Finaliza el campeonato con 12 puntos. Entrando en pista, Diego Laje, que monta de Venus, monta en el mismo club que lleva sus iniciales del Sport Horses. Sale a pista con 8 puntos acumulados, Diego Laje de Venus. De Venus, 4 puntos, llegó un poco cerca ese vertical de Casal do Río, 4.76 segundos, 11 centésimas. Puntos totales del campeonato, 12. De momento está empatado con Javier González Fraga. En pista el número 5 de orden de salida. Tercer participante que sale
con 8 puntos acumulados. Monta en la Escuela Hípica Velelle, Chamac Aurea Z, lo monta Gloria Evia. Chamac Aurea Z, 12 puntos, 73 segundos, 37 centésimas, 7-3-3-7. Finaliza el campeonato con un total de 20 puntos. Y entrando en pista, Arlequín SC, la segunda opción para el Centro Ecuestre Atlántico. Lo monta Xavier Blanco Torres y sale a pista con 6 puntos acumulados hasta el momento. Arlequín, 8 puntos, 78 segundos, 40 centésimas, puntos totales del campeonato 14. Y en pista, la única persona que ha sobrevivido sin penalidades a los recorridos tan técnicos que han puesto David Veloso, Silvia Díaz y su equipo. Monta por el club Os Ángeles, José Luis Milando Pico, monta a Nordeste, sale a pista sin penalidades acumuladas.
¡Qué bárbaro, José Luis Milán! Lo ha vuelto a hacer José Luis Milán y Nordes de 4.70 segundos, 1 centésimas, campeón gallego de la 43ª opción del Campeonato Gallego de Salto de Obstáculos. Enhorabuena, José Luis. Un aplauso, por favor. Pero no se muevan porque tenemos un desempate para la medalla de plata. Tenemos desempate para la medalla de plata. En primer lugar saldrá Obolensky y a continuación de Venus. Clasificación provisional de la prueba. Primero Nordeste, segundo Obolensky y tercero de Venus.
entrando en pista el primero de los participantes por la medalla de plata. Todos lo conocéis, Javier González Fraga, que monta a Obolensky. Lástima ese derribo en el último obstáculo. 4 puntos, 41 segundos, 16 centésimas. Es el resultado que debe batir el representante de DL Sport Horses en caso de que quiera llevarse la medalla de plata. En pista, el último participante de este campeonato gallego. De Venus lo monta Diego Laje, tiene que batir 4 puntos en 41 segundos, 16 centésimas. Digo yo que un aplauso por favor para el último participante de este campeonato gallego. Y batió sin falta de Venus, 45-73. Medalla de plata de Venus, Diego Laje. Medalla de bronce, Obolensky JGF, montado por Javier González Fraga. Y el ganador del 43º campeonato gallego, Nordés, montado por José Luis Milán Dópico. Vamos a proceder ahora a la ceremonia de entrega de trofeos de la prueba, que no podía ser de otra manera, que son además los 3 mejor clasificados del campeonato, en diferente orden, pero los 3 mejores. Por lo tanto, Nordés
Obolensky y de Venus a la pista. José Luis Milando Pico, cuando pueda, a la pista de concurso a recibir el trofeo de la prueba de hoy. Ya tenemos ante ustedes los 3 mejores clasificados de la prueba de adultos del día de hoy. En tercer lugar, de Venus, montado por Diego Laje Domínguez, hace entrega del trofeo Adrián Contreras en representación de este jurado de campo.
En segundo lugar, Obolensky JGF, montado por Javier González Fraga. Y ganador de la prueba de hoy de adultos, Nordés, montado por José Luis Milán Dopico. Enhorabuena a los tres y cuando puedan rogamos una vuelta de honor a la pista. Atención, propietario de un SEAT Ibiza matrícula 3425BLJ, acuda a retirarlo lo antes posible.
Atención, por favor, solicitamos la presencia en la pista del concurso para las autoridades. Don Manuel Danta, doña Rosario Andrade, doña Sara Cabrero y don Evaristo Ucla. Antes de nada, el comité organizador, y en concreto además la persona de Carlos Domínguez, y yo mismo queremos agradecer a todos los participantes, acompañantes, familiares y sobre todo a toda la gente que ha hecho posible este evento. Han sido 6 largos días de competición y queremos agradecer a todo el personal del Club Hípico El Alazán. Queremos agradecer a todo el equipo de diseñadores de recorridos y todos sus ayudantes. Queremos también ayudar a la cantidad de oficiales que han pasado por aquí y han hecho posible que se celebre esta competición. Y yo en concreto quiero agradecer la ejemplaridad, la buena conducta y la deportividad con la que todos los participantes habéis disputado este campeonato. Habéis hecho que nuestro trabajo haya sido muy fácil. Enhorabuena a todos. Dentro de breves instantes daremos comienzo al protocolo de entrega de trofeos de la 43ª edición del Campeonato Gallego de Salto de Obstáculos.
Pues ya tenemos todo listo para dar comienzo este reconocimiento a los ganadores tanto del Criterium como del Campeonato Gallego de las categorías. Comenzando por Criterium 090. Medalla de bronce, Marta Torres Aroca, que montó a Cadaz Van Bennehoff. Hace entrega del trofeo don Manuel Danta, vicepresidente del Club Hípico El Alazán. Medalla de plata, ópera montado por Ainhoa Freire Esmorís. Hace entrega del trofeo don Gonzalo Autrán, vicepresidente de la Federación Hípica Gallega. Y medalla de oro, ganador del Criterium de 090, Living Barelier Z, que lo montó Alba Otero Hermida. Hace entrega del trofeo doña Rosario Andrade, presidente del Club Hípico El Alazán. Criterium de 1 metro. Medalla de bronce, Aisa Monroy Rubio montando a Banderado MZ. Vuelve a hacer entrega don Manuel Danta, vicepresidente del Club Hípico El Alazán. Medalla de plata, Julio montado por Inés Rodríguez Arias. Entrega don Gonzalo Autrán, vicepresidente de la Federación Hípica Gallega. Y medalla de oro, ganador del Criterium de 1 metro, Valeria León Leguía, montando a Darko de Seugaidis. Entrega doña Rosario Andrade, presidente de este Club Hípico El Alazán. Criterium de 1 metro 10 centímetros. Medalla de bronce, Iván Larín, que montó a Gallar JH. Medalla de plata, Lara Carreira Diz, que montó a Día de Endulor. Y medalla de oro, Ivette La Loba, que lo montó Irias Rodríguez. Hacen entrega don Manuel Danta, vicepresidente del Club Hípico El Alazán, don Gonzalo Autrán, vicepresidente de la Federación Hípica Gallego, y doña Rosario Andrade, presidente de este comité organizador y del Club Hípico El Alazán. Criterium de metro 20. Tercer clasificado, Ignacio Rodríguez Ponce, montando a Artiste Dovil. Medalla de plata, Alejandro Rey Salgueiros, montando a Talamaca. Y medalla de oro, Famous Dos Fidalgos, ganador de este Criterium de 1.20, Pedro Barros Ansedes.
Vamos a comenzar con la ceremonia entrega de trofeos del campeonato gallego. Categoría de alevines. Medalla de bronce, Jerry, montado por Axel Hernández Folgueira. Hace entrega del trofeo don Evaristo Ucla de Cela. Medalla de plata, Jacobo Fontán Jr. montando a Casanova Loisel. Hace entrega doña Sara Cabreiro, concejala de Cultura del Concello de Mos. Y medalla de oro, ganador de la categoría de alevines, Efon Boy H, montado por Emma Pérez Estraviz. Hace entrega del trofeo don Federico Pérez Pérez Lago, presidente de la Federación Hípica Gallega. Categoría de infantiles. Medalla de bronce, Stavenhof Cambigut, montado por Irene Suárez Quintela. Hace entrega el trofeo don Evaristo Ucla de Cela. Medalla de plata, Macarena Moreno Fontenla, que montó a Voilà, la señorita de Busalén. Hace entrega doña Sara Cabreiro, concejala de Cultura del Concello de Mos. Y medalla de oro, brillante ganador de la categoría de infantiles, Pelayo González Sánchez, que montó Áscaro LP. Hace entrega del trofeo Federico Pérez Lago, presidente de la Federación Hípica Gallega. Categoría de juveniles. Medalla de bronce, Blue Velvet, que montó Lucas Barcia Iglesias. Vuelve a hacer entrega don Evaristo Ucla de Cela. Medalla de plata, Gypsy Cardento, montado por Elena Vázquez Arrojo. Entrega doña Sara Cabrero, concejala de Cultura del Concello de Mos. Y medalla de oro, ganador en la categoría de juvenilines, Chaquerato NDPZ, montado por Catusa González Moreno. Entrega don Federico Pérez Lago González, presidente de la Federación Hípica Gallega. Categoría de adultos. Medalla de bronce, Javier González Fraga, que montó Obolensky JGF. Hace entrega
don Evarisco Ucla de Cela. Medalla de plata de Venus, montado por Diego Laje Domínguez. Hace entrega doña Sara Cabreiro, concejala de Cultura del Concello de Mos. Y medalla de oro, ganador del Campeonato Gallego Nordés D, montado por José Luis Milán do Pico. Vuelve a hacer entrega don Federico Pérez Lago, presidente de la Federación Hípica Gallega. En estos momentos, doña Charo González procede a hacer un obsequio y doña Charo Andrade, perdón, y don Manuel Danta proceden a hacer un obsequio cortesía de Bodegas Pazo Pegullal. Vamos a proceder con el acto protocolario. Por lo tanto, todos los oros que han resultado ganadores del Campeonato Gallego, ruego suban al podio. Emma Pérez Estraviz. Pelayo González Sánchez. Catusa González Montero. Y José Luis Milán do Pico, todos al podio, por favor. El secretario general para el deporte y en su nombre el presidente de la Federación Hípica Gallega, don Federico Pérez Lago, puede proclamar y proclama campeón gallego en la categoría de alevines a Emma Pérez Estraviz. Infantiles, Pelayo González Sánchez. Juveniles, Catusa González Montero. Y adultos, José Luis Milán do Pico. Nos ponemos todos en pie y los acordes del himno de Galicia suenan gracias al grupo Manga Carballos de la Escuela de Música de Torroso, Mos.
en este momento reciben la placa conmemorativa de la gesta que han realizado nuestros campeones gallegos de salto de obstáculos. ¡Enhorabuena! Por favor, todas las autoridades, ya que si además sin su colaboración hubiese sido imposible celebrar esta competición con la calidad que se ha hecho. Y la bodega Pazo de Pegullal hace un obsequio a todas las autoridades y quiere agradecer todo el apoyo que nos han ofrecido. Un fuerte aplauso para todos. Con este acto damos por finalizada la ceremonia protocolaria y todo el mundo que lo desee quiera hacerse fotos. Pero como hemos repetido, el comité organizador me ha habido expresamente agradecer a todos el comportamiento ejemplar y la deportividad con la que habéis disputado este campeonato durante los 6 días. Enhorabuena a todos. Y un aplauso, por favor, para el grupo Manga de Carballos, que son de la Escuela de Música de Torroso Mos.